en segundo año legislativo rindiendo el informe correspondiente a ese periodo. La recta final, el tercer informe, será posteriormente y empezó el mandato el 1 de septiembre del 2023. Representar a una población es un honor y una gran responsabilidad. El cuarto distrito federal, correspondiente al estado de Guanajuato, incorpora los municipios de Guanajuato Capital, San Felipe, San Diego y Ocampo. ¿Qué hace el Congreso mexicano? Tiene 4 funciones muy claramente establecidas. La primera es representar. ¿A quién? A la población. La segunda es legislar, y eso se conecta en ocasiones de una manera muy directa y a veces de manera indirecta con el Senado de la República. El tercero es asignar presupuesto, que es una atribución exclusiva de la Cámara de los Diputados. Y la cuarta es la más importante, aunque no siempre la más visible de manera reciente, y consiste en el control gubernamental, en la verificación del cumplimiento de las otras autoridades. En una democracia hay 4 condiciones muy específicas. La primera es la colaboración y la separación de poderes. La segunda es tener partidos políticos consolidados. La tercera es el de tener elecciones libres. Y la cuarta considera la necesidad de que haya legalidad y Estado de Derecho. Para representar, lo cual es un honor, se requiere informar y consultar. Y eso pasa por transparencia y rendición de cuentas. Y por eso el día de hoy hacemos esta comunicación para poder dar a conocer algunas de las preocupaciones que hemos recibido y cómo las hemos venido atendiendo. Una de las grandes responsabilidades que tenemos en la Cámara de los Diputados es la presidencia de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. La Cámara tiene 46 comisiones y esta tiene un objeto muy importante, que es el poder atender a una de las quejas de las insatisfacciones más grandes que tiene la población y que se refiere a la corrupción acompañada de la impunidad. Todos los partidos políticos tienen una membresía en las comisiones correspondientes. Tenemos 7 partidos políticos. En el grupo que tiene mayor tamaño está Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. En otra coalición está Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Y por separado, aunque es común que haga alianza con la que acabo de mencionar, está Movimiento Ciudadano. La célula básica del Congreso es una comisión y ahí es donde se dialoga en un primer intercambio más cercano, más frecuente, más profundo, y cuando hay resoluciones se les denomina dictámenes y se pasan al Pleno de la Cámara de Diputados. Esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción ha tenido varios aspectos muy importantes. Primero, estamos en coordinación con la Organización Mundial de Parlamentos en el combate a la corrupción. Luego tenemos también un conjunto de temas en los que hemos identificado que están las principales necesidades de la corrupción. 1. Hay un Sistema Nacional Anticorrupción que se diseñó hace unos años, pero no está funcionando. Está también el Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Nacional de Fiscalización, y junto con esto necesitamos reconocer que estos tienen que trabajar mejor. Segundo, el sitio donde están las principales tentaciones en la corrupción, que son en compras de adquisiciones y en obra pública. Ahí está el 80% del problema. Y tercero, una corriente mundial tiene que ver con aspectos de la protección de datos personales. ¿En qué hemos venido trabajando? En la construcción de esta agenda, de forma tal que, por ejemplo, los legisladores de la comisión
y de otras partes de la Cámara nos han turnado algunas iniciativas. A manera de ejemplo, estimular que para cuando haya concursos, si en estos están involucradas mujeres emprendedoras, tengan una pequeña parte de preferencia. A que en la transparencia y en la rendición de cuentas, es otro ejemplo, para mujeres que están en reclusión y en reinserción social, se puedan atender estas preocupaciones. Nos turnó, por ejemplo, el presidente de la República una iniciativa para modificar la ley federal del Tribunal de Justicia Administrativa, que es el que ve temas de impuestos y de responsabilidades y de sanciones cuando son del ámbito administrativo. Y junto con esto nos involucramos mucho en los meses de marzo y abril para poder suplir la vacante que tenían 4 órganos constitucionales autónomos, que son las contralorías, las que tienen que ver que se cumpla la ley, que se hagan tareas de prevención, que se atiendan temas de responsabilidades. Y aquí se hizo un trabajo por 2 comisiones, la nuestra y la de vigilancia de la auditoría, en donde los legisladores entrevistamos a una cantidad muy significativa de personas con un método novedoso que incluyó la presentación de un ensayo, una entrevista, la calificación de todo esto, y luego se llevó un dictamen acordado al Pleno de la Cámara de Diputados, en donde algunas decisiones se toman por mayoría simple de los 500 legisladores en San Lázaro, otras son de mayoría calificada que requieren 333 votos. Por fortuna logramos integrar todo esto. Y son aproximaciones que desde luego no corrigen la complejidad de lo que estamos enfrentando, sin embargo estamos cerca de la población para ver cómo es que podemos atender todo esto con mejores normas y con mejores propuestas. Estamos muy cerca también, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que hace las revisiones de las cuentas de los diferentes poderes, y se hace una colaboración también con las entidades federativas, con los municipios y los gobiernos estatales para tener cuentas claras, amistades largas. Lo más claro es lo más decente. Donde hemos estado muy involucrados es el de ciencia, tecnología e innovación. Nunca habíamos sabido más en la historia de la humanidad, pero lamentablemente no somos mejores. Hay una serie de temas que ocupan y preocupan a la población, como por ejemplo las nuevas enfermedades, las nuevas energías, el agua, el cambio climático, la biodiversidad, los desastres naturales, la descomposición de la seguridad, la pobreza y la desigualdad, la innovación en la competitividad económica. Y en este entorno, desde hace varios años, cuando tuvimos la oportunidad de servir en el Senado de la República, propusimos el concepto de que pudiéramos tener una ley general de ciencia, tecnología e innovación. Esa propuesta se presentó en marzo de 2018 en el Senado de la República, la reciclamos en febrero de 2019, quedó incorporada al artículo 3º de la Constitución y consiste en que la población tenga un derecho universal, que es el acceso a los bienes del conocimiento que provienen de la ciencia, la tecnología y la innovación. Así las cosas, se presentaron diferentes iniciativas. Nosotros, junto con otros 3 partidos políticos, con el PRI, con Movimiento Ciudadano, con el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional, presentamos una iniciativa. También llegó la iniciativa presidencial. Lamentablemente no tuvimos la madurez republicana para poder procesarlo. Se hizo un formato al que se le denomina recientemente Parlamento Abierto, es en el que se hace una convocatoria para la participación de las personas que deseen colaborar y estar haciendo propuestas, pero les ganaron las prisas del lado de la mayoría y del lado del gobierno federal. Se atropellaron los procedimientos y finalmente quedó una
ley no bien hecha y que después pasó al Senado de la República y que fue un desastre también en su procesamiento y se promulgó el 8 de mayo. Ahora estamos acompañando acciones legales para poder corregir ese aspecto. Junto con esto, en la propia comisión, por ejemplo, se aprobó por consenso algo que regulará el día de mañana el espacio ultraterrestre. Por fortuna, estos temas no deberían tener sesgos ni de partido ni de ideología, y lo importante es estar cerca de las poblaciones. Por ejemplo, en el caso de nuestro distrito, tenemos a la Universidad de Guanajuato, tenemos algunos centros de investigación, lo mismo tenemos instituciones de educación superior en San Felipe, y estamos muy cerca de las comunidades para ver más becas y más apoyos. Que ese conocimiento desarrolle mayor cercanía para que nos dé mejor calidad de vida. He estado colaborando de manera muy cercana, es la Comisión de Educación. En la Comisión de Educación, en los años previos, se hicieron algunas reformas a la Constitución Política del país, que es el artículo 3º de la Carta Magna. Se ha modificado 11 ocasiones desde 1917, y su ley reglamentaria principal, que es la Ley General de Educación. Ahora los aspectos que estamos viendo son más específicos, pero no por ello dejan de ser importantes. Por ejemplo, estamos viendo aspectos para que los migrantes no tengan que pagar tantos derechos en los temas de sus documentos, o para que haya lenguaje de señas para que las personas que tienen alguna discapacidad auditiva puedan seguir una conversación. Así como esto también tiene que ver con aspectos de salud alimentaria, porque el alumno o la alumna que está en un plantel, si no llega con los mínimos apoyos para poder estar en condiciones de estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su resultado será mayor. La pandemia nos desnudó a todos como país y hay una serie de problemas no resueltos: el dolor emocional, las bajas en los aprendizajes, la deserción, que nos preocupa muchísimo en la población. Y de manera sorpresiva, el año pasado el gobierno federal anunció una revisión a los libros de texto gratuito. Esto merecería un examen mucho más preciso. Lo que podemos señalar es que hay una gran preocupación. Nosotros creemos que hay imperfecciones legales porque no se hizo una consulta, hay problemas serios porque no se hizo una evaluación del modelo previo. Siempre está el reto de que la educación sexual sea integral y que no solamente provea información, sino que tenga también aspectos de carácter valoral. Y junto con esto, también nos preocupa mucho la formación de los docentes. Los países que han hecho trabajo satisfactorio en materia de educación han logrado el mayor involucramiento de los dos grandes actores: uno, las madres y los padres de familia, y dos, los docentes. Cómo formar al formador, y en esto hemos estado insistiendo en la necesidad de programas específicos tanto en la parte federal como en la parte estatal. En el caso de los libros de texto, hay conciencia de parte nuestra de que ha habido una serie de recursos legales para detener la entrega de los libros, porque tienen una serie de imperfecciones y hay preocupaciones, por ejemplo, en matemáticas, que no hay una dirección sumamente concentrada en el tema de las matemáticas o de las ciencias naturales, sino que están haciendo un modelo experimental que no compartimos. Pero más allá de esto, hay que recordar que la escuela no es un edificio, es una comunidad de aprendizaje en valores. Estuvimos muy de cerca colaborando con el señor secretario de Educación del estado de Guanajuato, platicando con nuestro gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, para ver cómo es que se pueden generar
materiales complementarios y que la autoridad educativa esté más cerca de cada una de las escuelas. En el caso de Guanajuato tenemos cerca de 10,000 escuelas y esta preocupación se ha venido alimentando y seguramente de aquí a los próximos meses se irán clarificando algunos aspectos. Las clases de manera ordinaria inician el tercer lunes del mes de agosto y hemos estado al pendiente para ir atendiendo una serie de preocupaciones. Y de hecho, en los próximos días estaremos cerca de las comunidades educativas y la sociedad platicando de manera más detallada sobre el tema de los libros de texto gratuitos. Una de las funciones legislativas es el de representar a la población y también estar cerca de algunas de sus preocupaciones. Para ese propósito nosotros tenemos una directora de la Casa de Gestión, que es Margarita Arenas Guzmán, quien ya fue regidora en la capital y ya fue diputada federal y conoce mucho de este tipo de tareas. Y tenemos en cada uno de los 4 municipios una casa de gestión, en Guanajuato capital, en San Felipe, en San Diego de la Unión y en Ocampo. ¿Cuál es el tipo de preocupaciones de la sociedad? Pues algunas son de educación, para becas, para transporte, para apoyos diversos. Otras son de salud, que tienen que ver con medicamentos, hospitalización, prótesis, la atención para poder agilizar algún trámite ante las instituciones hospitalarias, el Seguro Social, el ISSSTE, el tener acceso a lentes, a aparatos auditivos. La circunstancia es bastante amplia. También en esto vienen apoyos de carácter social para poder tener mejores condiciones de vida. Nuestra casa de gestión ha tenido acuerdos con algunas organizaciones, fundaciones muy exitosas que tienen que ver con la atención de este tipo de preocupaciones de la vida cotidiana para temas de vivienda, de agua, drenaje, electrificación o movilidad a través de, por ejemplo, el transporte. Y todo esto se ve de manera muy importante. Nosotros tenemos la convicción de que estas gestiones se canalizan a la autoridad municipal, a la autoridad estatal, a la autoridad federal y servimos absolutamente a todas las personas. No pueden tener una forma de sesgo a favor o en contra por criterios de partido o de ideología. Por supuesto que la solución está principalmente en los 3 órdenes de gobierno: municipio, estado y federación, y con mucho gusto se hace ese tipo de gestión.